Estamos en estos momentos con el candidato de Alianza para el Progreso, el señor Paco Gavidia, con quien vamos a hablar un poco sobre su intención, el por qué pretende ser parlamentario y además para que la gente lo conozca un poco más en su perfil laboral, personal, como también político. Señor Gavidia, ¿qué tal? Buenos días o buenas tardes. Bienvenido a Vescable. ¿Cómo está, amigo Arenas? Un gusto de estar en tu programa para, conversar un poco contigo y de la audiencia también sobre los temas de interés para la ciudadanía, habida cuenta del proceso electoral próximo, aunque ciertamente hay una gran apatía y distanciamiento de la población respecto de la política, por razones suficientes, ¿verdad? Ahora, dentro de lo que significa la campaña política, ¿ustedes en Alianza para el Progreso sienten que se han visto afectados por este Congreso complementario del Parlamento? Han llegado como una fuerza política muy importante, pero en estos momentos como que la llanta se les pinchó. Bueno, producto de esa reforma política que creó muchas expectativas en su momento, impulsó el presidente Vizcarra, tuvimos ciertamente un nuevo Congreso hace poco tiempo, con un tiempo relativamente corto, ¿verdad? Sin muchas posibilidades de hacer, pero también con el grave problema de la incomunicación y las barreras que otra vez aparecieron con el Ejecutivo. De manera que esta es una reflexión para que los peruanos entendamos de que no hay viabilidad a nuestro sistema político si no hay búsqueda de consenso y de entendimiento. Una vieja tara del país ha sido las divisiones y las facciones a lo largo de toda la historia. Ojalá esta crisis tremenda que vivimos, amigo, pueda llevarnos a reflexionar y buscar la unidad en los puntos básicos y que la clase política, por supuesto, madure y se ponga a la altura de las demandas del país, ¿no? Eso es lo que... ¿Quién tendría que madurar? ¿La clase política o los electores? Porque depende mucho también de los electores, aunque desgraciadamente la clase política muchas veces estafa a la población con candidaturas que te ofrecen algo que no terminan cumpliéndolo. Pero la población también tiene responsabilidad. ¿Quién tendría que madurar primero, la clase política o la población electoral? Creo que es un tema de ciudadanos en esencia, en principio, porque antes de tener políticos tenemos ciudadanos que se forman en familias, que se forman en valores o no, que desarrollan actitudes y aptitudes para la vida y para el servicio o no. De manera que en el espacio del ciudadano y de la familia y de la comunidad tenemos que dar esa gran lucha por tener gente de bien y que si se atreve a dar pasos para el servicio público lo haga con entereza, con fuerza, con corrección y de manera que tengamos autoridades finalmente que den la talla. Eso no ha ocurrido, desgraciadamente, como tú dices. Ya, ahora, entrando a lo que es su campaña política, ¿quién es Paco Gavidia? Para que la gente lo pueda conocer. Bueno, yo soy un candidato ahora de Alianza para el Progreso. Soy natural, nací en el norte del país, en Chota. Yo soy provinciano. Vine a Lima a los 16 años, como muchos peruanos que emigran buscando mejores oportunidades. Estudié economía, tengo unos posgrados en ciencia política y administración. He desarrollado cerca de 20 años de trabajos en la gestión pública y lo que es importante, sí logramos obtener importantes resultados en materia de política social. Por ejemplo, el programa Muninet que hicimos, capacitación en nuevas tecnologías hace 10 años y ha capacitado a 250,000 personas. En San Juan de Lurigancho, donde están ustedes, hemos tenido 2 escuelas. En todo Lima, 50 escuelas, 100 aulas, casi previsoramente a lo que hoy necesitamos para el país, que es la capacitación en habilidades digitales a toda la ciudadanía. Y ahí estamos proponiendo que estas escuelas móviles se multipliquen en el país, que la Internet llegue a las familias, para que pueda haber efectivamente una posibilidad de usar el recurso digital en esta época de aislamiento como un recurso para aprender y un recurso para los negocios y para la vida. Ahora, ¿cuáles serían las principales leyes que usted como parlamentario, en caso de llegar a una curul en el siguiente proceso del 11 de abril, implementaría o impulsaría desde su posición? La salud, estimado amigo Arenas, es una prioridad, no hay duda. Allí estamos planteando que un sistema que fue exitoso en su momento, el sistema de hospitales móviles,
pueda desarrollarse a lo largo y ancho del país. Es un sistema público-privado, sin colas, con eficiencia y buena atención a la población, que precisamente tenemos que desarrollar de manera innovadora y creativa para dar cuenta del problema de la pandemia. Los hospitales en el modelo MINSA y de salud ya han colapsado. Ese modelo está colapsado. No podemos esperar mucho en los siguientes meses o años para atender la crisis sanitaria. Tenemos que crear... Claro, pero por eso, ¿qué es lo que harían? Ya sabemos la crisis, ya sabemos el problema que estamos atravesando, lo hemos visto y lo estamos viviendo. ¿Qué se haría desde su bancada o desde su posición como posible congresista? Hospitales móviles que lleguen a los barrios y a las comunidades. Lo hemos hecho. En San Juan del Urigancho tenemos uno, todavía funcionando. Y los hospitales móviles, quisiera atención sobre esta cifra, han atendido a 21 millones de consultas. Masivamente. ¿Qué persona no se ha atendido en los hospitales móviles? Seguramente tú también, amigo Arenas. Todos hemos ido a los hospitales móviles sin cola, con bajas tarifas y acceso finalmente a la salud. Esa es una alternativa que ya le planteamos a la ministra Macetti en el mes de agosto y que correspondía no a una medida aislada, sino una medida que tenía que ver con la teleasistencia médica, que no se está dando mínimamente, los hospitales en casa para pacientes leves o asintomáticos, con los centros comunitarios para atender a aquellos que necesitan un nivel de atención mínimo, los hospitales móviles para atender la salud especializada que no se ha atendido durante la pandemia. En este problema hay 10.000 muertos en los 9 meses que han pasado, y finalmente el sistema que ya existe, que es el sistema de los hospitales. De manera que esta alternativa no es una medida aislada, es una medida que ya se ha aprobado. No queremos ensayar aventuras. Claro, ya se probó, pero le vuelvo a decir, señor Gavidia, sus propuestas dentro de lo que podría ser como parlamentario, porque entiendo que la propuesta del hospital móvil podría ir en torno a la iniciativa, la voluntad política del gobierno, del Ejecutivo, el que tiene que implementar la estrategia de llegar a la población en el tema de acceso a salud, en el tema hospitalario, las ofertas que se pueda impulsar, pero desde el Parlamento, ¿cómo hacer realidad las iniciativas que tiene usted? Es una ley de promoción de sistemas móviles, de oferta flexible de salud en todo el país. Esta es una ley, por supuesto que es una ley. El Ejecutivo ha dado muestras de insuficiencia y de incapacidad que todos conocemos. Tenemos que tomar la iniciativa de dar leyes en este sentido. En segundo lugar, el tema de los medicamentos. Los medicamentos son de vida o muerte, como todos sabemos, para muchísimos peruanos, y no llegan a la mayoría de las familias. ¿Por qué? Por una sencilla razón. La distribución de medicamentos está concentrada en un 85% en el país. Hay que resolver el tema de los medicamentos y promover los medicamentos genéricos. Déjame decirte, por ejemplo, que la citromicina en genérico cuesta 10 o 20 veces más que el medicamento de marca. Pero el medicamento de genérico no está en las farmacias. ¿Por qué no está en las farmacias? Existiendo en el mundo. Porque no es un negocio, no es rentable para las farmacias. Y en esto el Estado tiene que participar, como participan todos los estados. He visto el caso de Chile, Colombia, con una promoción enérgica de los medicamentos genéricos. ¿Qué se ha hecho acá? Casi nada. Leyes que no se cumplen. Imagínate, solo se obliga a las farmacias a tener 30 medicamentos genéricos que ni siquiera los ofertan, de los 900 ítems que tiene el listado nacional de medicamentos esenciales. 30 medicamentos. ¿Y qué hacer en ese sentido? Hay que hacer una ley que exija la provisión de medicamentos genéricos en las farmacias privadas y también en las farmacias públicas que están desabastecidas. Allí también necesitamos otra reforma y acción de control, porque... Pero si la ley de medicamentos genéricos ya ha sido dada, la norma existe, está vigente, ¿eso no pasa más por un tema de control, de fiscalización, sin la necesidad de una nueva ley? Es una ley imperfecta, es una ley insuficiente, es una ley débil, es una ley que no va directamente al problema de los medicamentos, porque concilia los intereses de las grandes cadenas con los intereses de algunas personas. Entonces, acá en medicamentos genéricos mucho se puede hacer. Habrían ahorros considerables y sobre todo, amigo Arenas, permitiría que la gente no se muera. Los medicamentos no son cualquier mercancía. Los medicamentos no son cualquier mercancía. Los medicamentos son bienes esenciales, son bienes sociales y tenemos que darles el tratamiento. En el Perú, solamente el 20%, déjame decirte, de medicamentos genéricos se ofertan en la farmacia. Usted vaya y le haga una pregunta a tu audiencia.
Usted va a la farmacia, pide medicamentos genéricos, no hay, no existe. De manera que acá hay que hacer mucho. En Estados Unidos, mire esta comparación, Estados Unidos que tiene muchísimo más poder adquisitivo que nuestras familias, los medicamentos genéricos se atienden en un 80%, mire, ve. Entonces, acá hay una gran tarea y una gran indolencia también de quienes durante años han permitido que esto ocurra como se está dando. Tenemos que atacar... En el tema de medicamentos genéricos, como le digo, habría que quizá en todo caso, como usted menciona, el tema de perfeccionar la ley, porque toda la norma en cierto modo termina siendo perfectible. Pero si usted plantea la pregunta o la situación de que alguien vaya a una farmacia privada y no encuentre el medicamento genérico, yo sí le podría decir que hay medicamentos genéricos, que usted tiene razón, que no se encuentran y que uno se ve forzado a poder comprar el de marca, pero también hay medicamentos genéricos que están obligadas las farmacias a tener y que sí se la encuentran. Un caso concreto, por ejemplo, un tema postoperatorio, ketorolaco, un medicamento que es para reducir el dolor, ketorolaco lo encuentras en genérico dentro de farmacia privada. Si lo compré hace unos días, solo 50 el blister, 15 céntimos cada pastilla. Entonces, la ley puede no ser perfecta, pero tampoco es mala. Por eso le decía, si la ley ya existe, ¿para qué hacer otra ley en el tema de medicamentos genéricos? Bueno, vamos a proponer en ese sentido cambios en la normatividad, pero además la labor del congresista es la representación también, ¿no es cierto? Y establecer como el ciudadano una posición firme en estos temas, de movilización en el buen sentido, para que estas situaciones no se produzcan. Hay muchas leyes que se han dado en el Perú, tú lo sabes, que finalmente son letra muerta, las leyes son letra muerta en el Perú, y queremos que eso no ocurra en el tema de medicamentos genéricos. Ya, y le planteo algo para cerrar, señor Gavidia. Dentro de lo que significa el sistema de pensiones en el país, lo que se prevé es que la decisión de reformar el sistema de pensiones va a quedar en manos del siguiente parlamento, que quizá usted puede integrar en caso que la población le dé su voto. Usted que está a favor de la evolución de aportes, que se reforme el sistema de pensiones, está a favor de una pensión mínima de 250 soles para aquellos aportantes que tienen como 10 años en un monto mínimo de aportación al sistema. ¿Cómo ve usted el tema de pensiones? Por supuesto, necesita una reforma de fondo. El sistema de pensiones que se implementó en los años 90 no satisface la necesidad de nuestra población. Las pensiones tienen que ser dignas, tienen que tomar montos mínimos. Sí estoy de acuerdo, por supuesto, en pensiones mínimas, no pensiones de la indignidad, vamos a llamarlo así, de 150 o 100 soles. Eso es una burla absoluta. Sobre todo se vio aportes de los trabajadores durante su vida. Pero tiene que haber una reforma, porque este tema, ojo, no es sencillo resolver, ojo. Acá no es un tema de populismo y de fórmulas fáciles. El sistema de pensiones de ONP y AFP tiene que estudiarse para ver cómo le damos cambios y modificaciones. En Estados Unidos, por ejemplo, el sistema de pensiones es muy flexible y hay muchas alternativas. Un principio de nuestro sistema de pensiones debe ser el que haya opción del pensionista o el trabajador o escoger dónde va a obtener su pensión. Bien, en fin, ahí tenemos... señor Gavidia, le agradecemos por la comunicación. Por favor, brevemente, diríjase a la población para que pueda recordar su número y su nombre en el próximo proceso electoral. Garantizar los fondos intangibles de la pensión, porque a lo largo de décadas todos conocemos que las pensiones se hicieron humo. Las pensiones se hicieron humo. ¿Por qué? Porque el Estado, los gobiernos, usaron estos recursos como les dio la gana. Y eso no puede ser. En fin, gracias por la oportunidad. Vez Cable es un canal importante en el cono este y Lima, a través de la posición de ideas, exposición de ideas y el debate, quisiéramos llegar a los ciudadanos. Si estamos, no para hacer ofertas fáciles, nosotros venimos con productos, con programas, con soluciones que ya hemos implementado. Nuestro compromiso con la población no es un compromiso temporal o electoral, lo tenemos hace muchos años. Y por eso es que nos atrevemos a dar este paso de postular al Congreso y desde ahí trabajar por un país mejor. Bien, muchísimas gracias. Éxitos en su campaña. Paco Gavidia, marca las 2A y escribe el 30.